Era una fría mañana de diciembre de 1531, cuando un hombre sencillo caminaba por un sendero silencioso, cerca de las colinas de Tepeyac. Su nombre era Juan Diego, y aquel día común no imaginaba que su vida entraría en la historia del mundo Han. De repente algo cambió en el silencio de la colina, como si el propio aire se hubiera vuelto más ligero. Juan Diego escuchó un canto suave, delicado, casi imposible de describir. El sonido parecía venir desde lo alto de la colina, como si algo extraordinario lo estuviera llamando, movido por la curiosidad y por una sensación inexplicable de paz. Comenzó a subir, y entonces, en aquel lugar sencillo, ocurrió algo que cambiaría la historia de la fe para siempre. Ante él apareció una figura envuelta en luz, serena, majestuosa e imposible de olvidar. Juan Diego cayó de rodillas, tomado por una mezcla de reverencia, sorpresa y una profunda paz. La figura habló con voz suave y pidió algo simple, pero que parecía imposible en ese momento. Pidió que en aquel lugar se construyera una iglesia, pero había un problema. Nadie creería a un hombre sencillo diciendo que había visto a la Virgen. Aún así, decidió contar lo que había visto. Y fue en ese momento cuando la historia comenzó a volverse aún más extraordinaria. Un Juan Diego buscó al obispo de la ciudad para contarle lo que había visto en aquella colina, pero la historia parecía demasiado difícil de creer. El obispo pidió algo que cambiaría completamente el rumbo de aquella historia. Pidió una señal, algo que demostrara que aquella aparición era real. Entonces Juan Diego regresó a las colinas de Tepeyac. Necesitaba encontrar nuevamente a aquella figura misteriosa, y cuando llegó a la cima, ella apareció otra vez. Juan Diego explicó lo que el obispo había pedido, y entonces ocurrió algo aún más inesperado. Ella le pidió que recogiera flores en aquel lugar. Pero había un detalle imposible: era invierno, y en aquel lugar las flores simplemente no crecían. Juan Diego sostuvo aquellas flores con cuidado, como si estuviera cargando algo extremadamente precioso. Aún no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabía que aquello era la señal que el obispo había pedido. Sin perder tiempo, comenzó a caminar de regreso a la ciudad. Cada paso parecía llevar un secreto que nadie todavía imaginaba. Cuando finalmente llegó nuevamente a la residencia del obispo, los guardias lo observaron con curiosidad. Esta vez no regresaría con las manos vacías. El obispo aceptó recibirlo nuevamente. Juan Diego abrió lentamente su tilma para mostrar las flores en té, y en ese instante ocurrió algo que nadie en aquella sala podría olvidar. En el sencillo tejido de la tilma apareció una imagen perfecta de la Virgen. El obispo quedó en silencio. Nadie en aquella sala podía explicar lo que estaba viendo, pero aquel momento apenas comenzaba a revelar su verdadero impacto, porque aquella imagen no era solo un símbolo religioso. Se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia. Siglos después, los científicos todavía intentarían entender cómo apareció aquella imagen, y hasta hoy, muchas preguntas permanecen sin respuesta. Con el paso de los años, la imagen de la tilma comenzó a atraer no solo a fieles, sino también a estudiosos y científicos. El primer misterio estaba en el propio tejido. La tilma de Juan Diego estaba hecha de fibra de agave, un material que normalmente se deteriora en pocas décadas, pero la tilma de la Virgen de Guadalupe ha permanecido intacta durante casi 5 siglos. Eso ya sería sorprendente por sí solo. Pero había algo aún más extraño. Los científicos no lograron identificar pigmentos conocidos en la imagen. No se encontró ningún rastro de pintura tradicional. Era como si la imagen simplemente estuviera allí, sin pintura, sin trazos de pincel. Y eso era solo el comienzo. Décadas después, un nuevo estudio revelaría algo aún más sorprendente. Los ojos de la imagen fueron ampliados digitalmente y, dentro de ellos, había algo imposible. Pequeñas figuras humanas parecían reflejarse en las pupilas. Figuras que parecían representar a las personas.
presentes cuando Juan Diego abrió su tilma, y el detalle era microscópico en algo imposible de pintar en el siglo XVI. Pero los misterios no terminan allí. Otro detalle intrigante tiene que ver con la temperatura del tejido. A pesar de haber estado expuesta durante siglos, la tilma mantiene una temperatura constante sin variaciones significativas con el ambiente como si algo preservara el tejido y luego está el impacto histórico después de las apariciones. Millones de personas en México abrazaron el cristianismo, uno de los mayores movimientos espirituales en la historia de las Américas hoy. Millones de peregrinos visitan el lugar cada año. Algunos vienen por fe, otros vienen por curiosidad, y algunos vienen en busca de respuestas pero 5 siglos después, muchas preguntas aún permanecen. Sin embargo, la historia de la tilma todavía guardaba un episodio que dejaría a muchas personas completamente perplejas. En el año 1921, algo extremadamente peligroso ocurrió en aquel lugar. Un hombre entró en la iglesia llevando un ramo de flores pero escondida dentro de las flores había una bomba. Pocos segundos después, la explosión sacudió toda la basílica, el altar fue destruido, los vidrios se rompieron, objetos pesados fueron lanzados por el aire. Pero cuando el polvo comenzó a disiparse, algo imposible apareció. La tilma de la Virgen de Guadalupe estaba intacta, ningún daño, ninguna marca de quemadura, nada. Para muchos, aquello fue otro misterio, imposible de explicar, pero la ciencia continuaría intentando entenderlo, porque cuanto más se estudiaba la imagen, más preguntas surgían. ¿Cómo una imagen tan delicada pudo sobrevivir a tantos siglos? ¿Cómo ese tejido seguía intacto? ¿Y cómo esa imagen seguía viéndose tan viva? Tal vez la respuesta nunca sea encontrada por completo. Pero una cosa es cierta, la historia de la Virgen de Guadalupe sigue viva, y 5 siglos después, el misterio aún permanece. Pero el misterio de la imagen impresa en el manto de Juan Diego no termina solo en la fe, también entró profundamente en el territorio de la ciencia. Especialistas comenzaron a examinar cada centímetro de aquel antiguo tejido y rápidamente notaron algo extraño en la imagen. No parecía haber sido pintada ninguna trazado clara y pincel, ninguna preparación de base, nada que indicara el trabajo de un artista humano. Pero quizá el detalle más impresionante estaba en las estrellas. Cuando los especialistas analizaron la posición de esas estrellas, descubrieron algo sorprendente. Corresponden a las constelaciones visibles en el cielo de México en diciembre de 1531. Pero, con un detalle curioso, las estrellas aparecen invertidas como si fueran vistas desde el cielo hacia la tierra. Este detalle dejó a muchos especialistas intrigados, porque no era algo fácil de imaginar en el siglo XVI. Pero el misterio no termina allí, porque aún existe una pregunta que nadie ha logrado responder completamente. ¿Cómo una imagen tan compleja apareció en un tejido tan simple? Tal vez la respuesta esté más allá de la ciencia, o tal vez aún esté esperando ser descubierta. Pero una cosa permanece clara: 5 siglos después, el misterio sigue vivo. Y cuanto más personas conocían esta historia, más el misterio parecía crecer, porque la imagen en la tilma no era solo un objeto religioso, se convirtió en un símbolo profundo de la identidad espiritual de todo un pueblo. Durante siglos, generaciones enteras han visitado ese lugar, algunos caminando cientos de kilómetros, otros llegando de rodillas como forma de agradecimiento, todos movidos por la misma pregunta silenciosa: ¿qué fue lo que realmente ocurrió en aquella colina en 1531? ¿Fue solo un evento espiritual, un fenómeno histórico, o algo que aún está más allá de la comprensión humana? Tal vez cada persona encuentre su propia respuesta. Pero una cosa permanece innegable: la historia de la Virgen de Guadalupe sigue tocando millones de vidas, y 5 siglos después, el misterio aún permanece. Y quizá sea exactamente eso lo que mantiene viva esta historia.
porque algunas historias no terminan, continúan siendo contadas, generación tras generación, y aún después de tantos siglos, el silencio de aquella colina todavía parece guardar un secreto. Un secreto que comenzó con un hombre sencillo caminando, solo, y que terminó transformando la historia espiritual de todo un continente. Millones de personas comenzaron a mirar aquella imagen como una señal de esperanza. Otros comenzaron a verla como un enigma científico, pero para muchos sigue siendo algo mucho más profundo, un recordatorio de que lo extraordinario puede surgir en los lugares más simples y de que, a veces, los mayores misterios comienzan en silencio. Tal vez por eso, la historia de la Virgen de Guadalupe nunca ha terminado realmente. Sigue viva en el corazón de cada persona que llega allí en busca de respuestas allí. Aún así, el misterio del manto de Juan Diego no termina en la fe. También llegó a los laboratorios. Especialistas comenzaron a estudiar cada detalle de aquel tejido y cuanto más lo analizaban, más preguntas surgían. En el primer descubrimiento parecía simple: el tejido estaba hecho de fibra de agave, un material extremadamente frágil. Normalmente se deteriora en pocas décadas, pero la tilma de Guadalupe ya ha atravesado casi 5 siglos y sigue intacta. Esa ya sería una pregunta difícil, pero el verdadero misterio aún estaba por venir, porque cuando los científicos ampliaron los ojos de la imagen, notaron algo inesperado en pequeñas figuras reflejadas dentro de la pupila, como si los ojos estuvieran reflejando la escena del momento en que la tilma fue revelada. Para muchos especialistas, aquello fue perturbador, porque ese nivel de detalle no debería existir en una pintura del siglo XVI, especialmente en un tejido tan simple, y ese no fue el único descubrimiento. Cuando analizaron los pigmentos de la imagen, no encontraron pigmentos conocidos, ni minerales, ni vegetales, ni animales. La imagen parecía existir sin pigmento identificable, y cuanto más investigaba la ciencia, más profundo parecía volverse el misterio. Pero quizás sea exactamente eso lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no se trata solo de un acontecimiento del pasado, se trata de algo que continúa sucediendo todos los días. Miles de personas llegan allí con sus propias historias. Algunos llegan con gratitud, otros llegan con preguntas, pero todos comparten la misma sensación al mirar aquella imagen: la sensación de estar frente a algo que desafía las explicaciones simples. Tal vez eso es lo que mantiene vivo el misterio, porque algunas historias no fueron hechas solo para ser explicadas, fueron hechas para ser recordadas, y tal vez para inspirar, porque 5 siglos después, la pregunta sigue resonando: ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquel día en 1531? Tal vez la respuesta esté en la fe, tal vez esté en la ciencia, o tal vez esté en el encuentro entre ambas. Pero una cosa es segura: la historia de la Virgen de Guadalupe aún no ha terminado. Quizá lo más impresionante de toda esta historia sea lo que ocurrió después, porque después del acontecimiento de 1531, algo extraordinario comenzó a suceder. Miles de personas empezaron a oír hablar del milagro, y pronto multitudes comenzaron a visitar aquel lugar. El impacto fue inmediato. En pocos años, millones de indígenas fueron bautizados. Los historiadores aún discuten este fenómeno hasta hoy, porque conversiones de esa magnitud son extremadamente raras en la historia, pero algo en aquel acontecimiento tocó profundamente el corazón de todo un pueblo. La imagen parecía hablar directamente con ellos, su rostro, su piel, su apariencia. Todo parecía familiar para los pueblos de aquella tierra. Y eso creó un puente cultural inesperado, un puente entre mundos diferentes, entre culturas que antes casi no se comprendían, y quizá ese sea uno de los mayores milagros de Guadalupe, un milagro que no transformó solo un
tejido sino que transformó millones de vidas, Arosa. Y hasta hoy, continúa transformándolas, y aún hoy, después de casi 5 siglos, las personas siguen llegando al mismo lugar donde todo comenzó. En algunos vienen de lejos a muy lejos, en algunos llegan caminando durante días, otros llegan cargando promesas, promesas de gratitud, promesas de esperanza, y a veces promesas nacidas de la desesperación, pero todos llegan con la misma pregunta silenciosa: ¿realmente ocurrió aquel milagro? Algunos creen, sin dudar, otros siguen buscando respuestas, pero quizá el verdadero poder de esta historia esté precisamente en eso. Ella continúa haciendo que las personas piensen, continúa haciendo que las personas sientan, y continúa haciendo que las personas regresen, porque algunas historias no pertenecen solo al pasado, siguen ocurriendo todos los días. Tal vez el milagro de Guadalupe nunca fue solo sobre una imagen. Tal vez sea sobre lo que esa imagen despertó en el corazón de millones de personas, y tal vez por eso, al mirar esa imagen, tantas personas quedan en silencio. No es solo respeto, no es solo tradición, es la sensación de estar frente a algo que ha atravesado el tiempo, en algo que comenzó con un hombre sencillo en un encuentro inesperado, una señal improbable y una imagen que nadie esperaba. Verán, pero quizá el verdadero misterio no esté solo en el origen de la imagen, tal vez esté en el hecho de que sigue viva, no como un objeto antiguo, sino como una historia que continúa siendo contada todos los días, todos los años, probablemente durante muchos siglos más, porque algunas historias no desaparecen con el tiempo, se vuelven más fuertes en cuanto más pasa el tiempo. Más personas quieren entender qué fue lo que realmente ocurrió aquella mañana de diciembre de 1531. ¿Fue solo un acontecimiento espiritual, un fenómeno histórico, o algo que sigue desafiando explicaciones hasta hoy? Tal vez cada persona encuentre una respuesta diferente, pero todos coinciden en algo. La historia de Guadalupe cambió el destino de millones de personas, y tal vez sigue cambiándolo, porque el verdadero milagro puede que no esté solo en la imagen, puede estar en lo que sucede dentro de cada persona que llega allí. Tal vez por eso la historia aún está lejos de terminar, y quizá sea exactamente eso lo que hace que esta historia sea imposible de olvidar, porque todo comenzó de forma sencilla: un hombre común, una colina silenciosa, y un encuentro que nadie podría haber previsto. A partir de ese momento, la historia cambió, y 5 siglos después, el eco de aquel momento todavía puede sentirse. Tal vez el verdadero misterio nunca fue solo científico, tal vez también sea humano, porque cuando alguien mira esa imagen, algo sucede. No siempre es fácil de explicar, pero es imposible ignorarlo. Tal vez ese sea el verdadero milagro de Guadalupe, un milagro que continúa ocurriendo todos los días, en cada persona que llega allí con una pregunta, en cada persona que sale de allí con una respuesta. Tal vez por eso la historia de Guadalupe nunca parece terminar realmente, porque todos los días alguien llega allí por primera vez, y todos los días alguien vuelve. Algunos llegan en silencio, otros llegan con lágrimas, algunos llegan simplemente por curiosidad, pero casi todos salen con la misma sensación, la sensación de haber presenciado algo especial, algo que ha atravesado generaciones, algo que ha atravesado culturas, y algo que continúa despertando preguntas. Tal vez nunca conozcamos todas las respuestas, pero quizá esa nunca fue la parte más importante, porque a veces el valor de una historia no está solo en explicarla, sino en lo que despierta dentro de nosotros, y quizá por eso el milagro de Guadalupe sigue vivo. No solo en la imagen en sí, no en cada persona que pasa por allí, y en cada corazón que sale de allí, un poco diferente, y cuando esa persona se va de allí, algo casi imperceptible ya ha cambiado. Tal vez no sea algo visible, tal vez
Ni siquiera sé algo fácil de explicar. Pero algo dentro de ella comenzó a moverse. Tal vez sea esperanza, tal vez sea paz. Tal vez sea simplemente una nueva pregunta, pero fue exactamente así como todo comenzó, con un hombre común, una colina silenciosa y un momento que nadie podría haber previsto. Tal vez el verdadero milagro de Guadalupe sea precisamente ese una historia sencilla, que ha atravesado 5 siglos y que sigue despertando algo en cada persona que la escucha. Tal vez ese sea el verdadero misterio, porque algunas historias no necesitan terminar, simplemente continúan siendo contadas. Y aún después de todo esto, el misterio sigue presente, porque ningún análisis ha logrado reproducir aquella imagen, a ningún artista ha podido explicar cómo fue hecha, y ningún científico ha podido decir exactamente por qué todavía existe. Tal vez la pregunta más importante no sea cómo apareció, tal vez la pregunta sea por qué sigue allí aún observando, pasar los siglos frente a ella, observando imperios nacer y desaparecer, observando generaciones enteras caminar hasta ese lugar. Algunos llegan con dudas, otros llegan cargando dolores, otros llegan simplemente buscando silencio, pero muchos se van con algo diferente de lo que trajeron, porque a veces el misterio no está en lo que vemos, está en lo que sentimos cuando estamos frente a él. Tal vez por eso millones de personas siguen regresando año tras año, siglo tras siglo. Tal vez no sea solo una imagen. Tal vez sea una invitación silenciosa a mirar nuevamente a algo más grande que nosotros mismos. Y tal vez por eso la historia de Guadalupe nunca desapareció, porque no vive solo en libros o archivos antiguos, vive en las personas que continúan llegando todos los días. Algunas caminan kilómetros para estar allí, otras cruzan países enteros y algunas llegan sin saber exactamente por qué, pero cuando entran en ese lugar, algo cambia. Tal vez sea el silencio, tal vez sea la historia, o tal vez sea la sensación de estar frente a algo que ha atravesado el tiempo, porque pocas cosas en el mundo permanecen durante casi 5 siglos sin desaparecer. Y aún así, esa imagen sigue allí intacta, observando pasar generaciones, observando nacer dudas, observando a las personas encontrar esperanza. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos, no cómo apareció la imagen, sino por qué sigue tocando a tantas personas. Tal vez algunas preguntas no existen para ser completamente respondidas, tal vez existen para recordarnos que aún hay cosas en el mundo que nos hacen detenernos, mirar y simplemente contemplar. Y tal vez el verdadero milagro de Guadalupe no esté solo en la imagen, tal vez esté en lo que ocurrió después, porque después de casi 5 siglos, la historia continúa. Millones de personas siguen caminando hasta ese lugar. Algunas vienen por fe, otras vienen por curiosidad, otras llegan simplemente buscando esperanza, pero casi todos salen con la misma sensación, la sensación de haber estado frente a algo más grande, algo que ha atravesado siglos, algo que ni siquiera la ciencia ha logrado explicar completamente, y tal vez sea exactamente eso lo que mantiene viva esta historia.